Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde las historias se desentrañan y los secretos se revelan. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos para una nueva dosis de chismes, intrigas y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, debates encendidos y, seamos honestos, mucha especulación. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que en algún momento fueron sinónimo de magia, química y para muchos de amor verdadero. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión en la pantalla fue innegable, nos regalaron momentos icónicos en Erkenci que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué esa llama que parecía tan brillante se apagó? ¿Qué secreto oculto los enfrentó? Pues bien, prepárense porque vamos a explorar todas las teorías, los rumores y las posibles verdades detrás de este enigma. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Así que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y análisis profundos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción es el mejor combustible para seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más que la de dos actores que protagonizaron una exitosa telenovela. Es la historia de dos jóvenes que de repente se vieron catapultados a la fama mundial, enfrentándose a presiones inimaginables y a una constante vigilancia mediática. Para entender mejor el enigma de su relación, debemos analizar el contexto en el que se desarrolló, el impacto de Erkenci y la evolución de sus carreras individuales. El fenómeno Erkenci, un antes y un después Erkenci, traducida como Pájaro Madrugador, o Early Bird, no fue solo una telenovela romántica más. Se convirtió en un fenómeno cultural global, cautivando a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La serie, con su trama ligera y refrescante, su banda sonora pegadiza y, sobre todo, la química electrizante entre sus protagonistas, logró romper récords de audiencia y generar un fandom apasionado y leal. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y un tanto torpe que aspira a ser escritora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para ayudar a su padre con el negocio familiar, resonó con el público por su autenticidad y su encanto. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos inolvidables, ofrecía un escape de la realidad y una dosis de esperanza y optimismo. Pero el verdadero ingrediente secreto del éxito de Erkenci fue, sin duda, la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el primer episodio, la conexión entre sus personajes fue palpable. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices y sus gestos espontáneos transmitían una sensación de autenticidad que era difícil de ignorar. Los fans no tardaron en enamorarse de Can y Sanem y, por extensión, de Demet y Can. El impacto de Erkenci fue tal que transformó la vida de sus protagonistas de la noche a la mañana. Demet Özdemir, que ya era una actriz conocida en Turquía, se convirtió en una estrella internacional, admirada por su talento, su belleza y su carisma. Can Yaman, por su parte, pasó de ser un actor relativamente desconocido a un galán codiciado, con una legión de fans que lo seguían a todas partes. La presión mediática y el fandom obsesionado. Con la fama llegaron también las presiones. Demet y Can se vieron sometidos a una constante vigilancia mediática, con paparazzi siguiéndolos a todas partes y revistas y programas de televisión analizando cada uno de sus movimientos. Los fans, ilusionados con la idea de que su amor de la pantalla se hiciera realidad, se convirtieron en detectives aficionados, buscando pistas y señales que confirmaran el romance. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre Demet y Can. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar su relación, se organizaron campañas para que se casaran y se inventaron historias sobre sus encuentros secretos. La presión era enorme y, en ocasiones, incluso invasiva. Demet y Can, conscientes del impacto que tenían en el público, intentaron mantener una actitud profesional y discreta. Evitaron negar o confirmar los rumores de romance, jugando al misterio y alimentando la fantasía de sus fans. Sin embargo, esta estrategia, aunque efectiva para mantener el interés en la serie, también contribuyó a aumentar la presión y la especulación. La obsesión del fandom llegó a límites insospechados.
Se analizaron sus entrevistas, se estudiaron sus gestos, se interpretaron sus miradas. Cada publicación en redes sociales era diseccionada en busca de mensajes ocultos. Se crearon teorías conspirativas sobre su relaciones pasadas y futuras. La vida personal de Demet y Can se convirtió en un tema de dominio público. ***, las teorías sobre la ruptura, un enigma sin resolver ***. Después del final de Erkenciskus, la relación entre Demet y Can se enfrió gradualmente. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y no volvieron a trabajar juntos. Esta actitud alimentó los rumores de enemistad y resentimiento, dando lugar a un sinfín de teorías sobre las razones detrás de su distanciamiento. Una de las teorías más extendidas es la de la incompatibilidad de caracteres. Se decía que Demet y Can eran personas muy diferentes, con valores y prioridades opuestas. Él, un hombre extrovertido y aventurero, amante de la atención mediática y la vida social. Ella, una mujer más reservada y discreta, que prefería mantener su vida privada alejada de los focos. Según esta teoría, la convivencia en el set de Erkenciskus, aunque llena de momentos mágicos, también estuvo marcada por tensiones y desacuerdos. Las diferencias en sus personalidades, combinadas con la presión de la fama y la exigencia del trabajo, habrían terminado por desgastar su relación. Otra teoría apunta a la rivalidad profesional. Se rumoreaba que Can Yaman, con su creciente popularidad, se sentía el centro de atención y que Demet Özdemir no estaba contenta con eso. Se decía que él era demasiado ambicioso y competitivo, y que ella se sentía eclipsada por su éxito. Esta teoría se basa en el hecho de que, después de Erkenciskus, Can Yaman se trasladó a Italia para protagonizar Sandokan, un proyecto ambicioso que lo catapultó a la fama internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en series y películas en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes del país. La distancia física y la diferencia en sus trayectorias profesionales habrían contribuido a su distanciamiento, generando celos y resentimientos. Según esta teoría, la rivalidad profesional fue un factor clave en la ruptura de su relación. Una tercera teoría sugiere que la relación entre Demet y Can fue, en gran medida, una estrategia de marketing. Según esta teoría, los productores de Erkenciskus habrían fomentado los rumores de romance entre los protagonistas para atraer más audiencia y generar más ingresos. Demet y Can, conscientes de esta estrategia, habrían aceptado jugar el juego, alimentando la fantasía de sus fans y aprovechando la atención mediática para impulsar sus carreras. Sin embargo, una vez que la serie llegó a su fin, la necesidad de mantener la imagen de pareja perfecta desapareció y ambos decidieron seguir adelante con sus vidas. Esta teoría, aunque cínica, tiene cierta lógica. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental y es común que las parejas que vemos en la pantalla sean, en parte, un producto de marketing. Es posible que la relación entre Demet y Can haya sido una mezcla de realidad y ficción, una fantasía alimentada por los fans y aprovechada por los productores de Erkenciskus. ***, el papel de los agentes y representantes, guardianes o manipuladores, ***. No podemos ignorar la influencia de los agentes y representantes de los actores. Estas figuras, a menudo en la sombra, tienen un gran poder de decisión sobre las carreras de sus representados. Son ellos quienes negocian los contratos, gestionan la imagen pública y, en muchos casos, influyen en las decisiones personales de los actores. Es posible que los agentes de Demet y Can hayan aconsejado a ambos tomar caminos separados para proteger sus carreras y evitar controversias. Los rumores de romance, aunque beneficiosos para la promoción de Erkenciskus, también podían generar problemas a largo plazo, limitando las opciones profesionales de los actores y perjudicando su imagen pública. Además, los agentes podrían haber tenido intereses contrapuestos. El agente de Can Yaman, por ejemplo, podría haber priorizado su carrera internacional, impulsándolo a aceptar proyectos en Italia y otros países. El agente de Demet Özdemir, por su parte, podría haber querido consolidar su carrera en Turquía, evitando que se distrajera con proyectos en el extranjero. La influencia de los agentes y representantes es un factor importante a tener en cuenta al analizar la relación entre Demet y Can. Es posible que hayan actuado como guardianes, protegiendo a sus representados de los peligros de la fama y guiándolos hacia el éxito. Pero también es posible que hayan actuado como manipuladores, priorizando sus propios intereses y sacrificando la felicidad personal de los actores.
El misterio de las redes sociales, silencio estratégico o resentimiento profundo, El hecho de que Demet y Can dejaran de seguirse en redes sociales después del final de Erkentzicus fue interpretado por muchos como una señal de enemistad y resentimiento. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los famosos, permitiéndoles conectar con sus fans, promocionar sus proyectos y controlar su imagen pública. Dejar de seguir a alguien en redes sociales es, en la era digital, un gesto significativo que puede indicar un distanciamiento, un enfado o incluso una ruptura. En el caso de Demet y Can, este gesto fue interpretado como una confirmación de que su relación había terminado en malos términos. Sin embargo, también es posible que el silencio en redes sociales fuera una estrategia deliberada para evitar alimentar los rumores y proteger su privacidad. Demet y Can podrían haber decidido mantener una distancia prudente para evitar que su relación fuera objeto de especulación y análisis constante. Además, es importante recordar que las redes sociales son solo una parte de la realidad. Lo que vemos en Instagram o Twitter no siempre refleja la verdad. Es posible que Demet y Can hayan mantenido una relación cordial en privado, a pesar de su silencio en redes sociales. El misterio de las redes sociales es otro elemento que contribuye al enigma de la relación entre Demet y Can. ¿Fue un silencio estratégico para proteger su privacidad o una señal de resentimiento profundo? La respuesta probablemente solo la conocen ellos. Reconciliación a la vista, las señales de esperanza En los últimos tiempos han surgido señales que sugieren que la relación entre Demet y Can podría estar mejorando. En algunas entrevistas, ambos han hablado el uno del otro de manera respetuosa y cordial, evitando los ataques personales y reconociendo el impacto que tuvieron sus personajes en la cultura popular. Incluso se rumorea que podrían estar considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un futuro proyecto. Esto, por supuesto, ha generado una gran expectación entre los fans, que sueñan con volver a verlos en la pantalla. Que Demet y Can hayan logrado superar sus diferencias y mantener una relación cordial es un signo de madurez y profesionalismo. Demuestra que, a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos son capaces de dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Si realmente existe la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, sería una gran noticia para sus fans y para la industria del entretenimiento turco. Demet y Can son dos de los actores más talentosos y populares de su generación y su reencuentro en la pantalla sería, sin duda, un evento muy esperado. Pero incluso si nunca volvieran a coincidir profesionalmente, el hecho de que hayan logrado superar sus diferencias y mantener una relación cordial es un ejemplo de cómo se pueden dejar atrás los rencores y seguir adelante con la vida. Conclusión. Un legado imborrable La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es compleja y llena de matices. Es la historia de dos jóvenes que se enamoraron en la pantalla y que, por diversas razones, no pudieron hacer que su amor trascendiera la ficción. Es la historia de la fama, la presión mediática, la rivalidad profesional y la influencia de los agentes y representantes. Es la historia de las redes sociales, el silencio estratégico y las señales de esperanza. Pero sobre todo es la historia de dos personas que dejaron una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su química en Erkentzicus fue mágica y su legado perdurará en el tiempo. La verdad sobre lo que realmente sucedió entre Demet y Can probablemente nunca la sabremos por completo. Pero lo que sí sabemos es que su conexión en la pantalla fue especial, que nos regalaron momentos inolvidables y que, a pesar de todo, lograron dejar una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Ahora bien, ya que llegamos a este punto, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos explorado hoy. Primero, el fenómeno global de Erkentzicus y el impacto que tuvo en las carreras de Demet y Can. Segundo, la presión mediática y el fandom obsesionado que contribuyeron a su distanciamiento. Tercero, las diferentes teorías sobre las razones detrás de su ruptura, incluyendo la incompatibilidad de caracteres, la rivalidad profesional y la estrategia de marketing. Cuarto, el papel de los agentes y representantes en sus decisiones profesionales y personales. Quinto, el misterio de las redes sociales y las señales recientes que sugieren una mejora en su relación. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo toda esta información con ustedes. Me encanta sumergirme en estos chismes y teorías porque al final, nos recuerdan que detrás de la pantalla,
los actores son personas reales con emociones y vidas complejas. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Demet y Can? ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate interesante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.